El último día de agosto, en una sala de archivos a la que solo un puñado de personas ajenas a la familia inmediata habían tenido acceso, se abrió una carpeta sellada por primera vez en casi 3 décadas. Según personas con acceso directo al archivo familiar, dentro de la carpeta se encontraron páginas manuscritas que, supuestamente, habían permanecido intactas, sin leer y apartadas deliberadamente desde el verano de 1997. Páginas que, si los relatos que circulan actualmente son ciertos, siempre estuvieron destinadas a una persona en particular. Y esa persona, según todas las versiones de esta historia que circulan, no recibió esas páginas cuando tenía 15 años, ni cuando tenía 20, ni cuando se casó, ni cuando se convirtió en padre por primera vez. Supuestamente se las entregaron ahora, décadas después. En una sala sin cámaras, sin personal y sin ningún registro de que el momento hubiera ocurrido. Antes de que escuches una palabra más de lo que sigue, hay algo que debes entender sobre esta historia, y no es negociable. Nada de lo que estás a punto de escuchar ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham, ni la existencia de estas páginas, ni su contenido, ni la identidad de quien supuestamente las escribió, quien supuestamente las entregó, ni las circunstancias en las que supuestamente ocurrió todo esto. Lo que existe, hasta el momento, es una colección de fragmentos, relatos de segunda mano, fuentes anónimas y afirmaciones ambiguas de personas que dicen tener alguna conexión con el proceso. Esa es la base sobre la que se construye toda esta historia. Y sin embargo, a pesar de que esa base es casi completamente frágil, esta historia se ha propagado más lejos y más rápido que casi cualquier otra afirmación real no confirmada en la memoria reciente. Y hay una razón muy específica para ello, que comprenderás completamente cuando esto termine. Porque esta no es una historia sobre un escándalo, no es una historia sobre un encubrimiento, no es una historia sobre algún crimen real oculto que espera ser descubierto. Esta es una historia sobre una pregunta. Una sola pregunta, silenciosa y devastadora, ha perseguido a un hombre. Un hombre muy específico, muy público y muy reservado, durante 29 años. Y lo que supuestamente ocurrió en esa habitación sin cámaras podría haber sido la primera vez en casi 3 décadas que esa pregunta finalmente recibió algo parecido a una respuesta. Así que comencemos con el único fragmento de esta historia que se ha repetido con la suficiente constancia en suficientes fuentes como para merecer un análisis minucioso. Una sola frase, supuestamente extraída del propio documento, citada ahora por más de un medio, siempre acompañada de la misma advertencia: que no se puede verificar de forma independiente, que nadie fuera de la familia ha confirmado haber visto el documento original y que la frase podría ser una paráfrasis, no una cita textual. La frase, según se ha informado, es la siguiente: espero que algún día comprendas por qué no pude decírtelo a la cara. Eso es todo. 11 palabras, sin verificar, sin confirmar. Imposible de rastrear hasta ningún documento original que alguien fuera de un círculo extremadamente reducido haya visto. Sin embargo, esas 11 palabras, si los informes son siquiera parcialmente precisos, han bastado para desatar una conversación que no ha dejado de expandirse desde el momento en que salieron a la luz. Los comentaristas de la realeza han dado su opinión. Los biógrafos que han dedicado sus carreras a estudiar a la familia han ofrecido interpretaciones. Historiadores aficionados y seguidores devotos de cada giro en la historia de esta familia han diseccionado esas 11 palabras desde todos los ángulos imaginables. Y la razón, la verdadera razón, por la que ninguno de ellos puede dejar de lado el tema no es porque la frase en sí sea impactante. Es por las preguntas que plantea, preguntas que no tienen respuesta. Preguntas que tal vez nunca la tengan. Y preguntas que para muchísimas personas en todo el mundo han permanecido sin respuesta desde una noche de verano en París en 1997.
¿A quién le escribía? ¿Qué era lo que sentía que no podía decirle directamente, cara a cara, a la persona a quien iban dirigidas esas palabras? ¿Era culpa por algo específico? ¿Era miedo? ¿Miedo a la institución? ¿Miedo a las consecuencias? ¿Miedo a lo que la honestidad podría costarle en un mundo donde ya le había costado casi todo? ¿O era simplemente agotamiento? El agotamiento de una mujer que había pasado los últimos años de su vida sintiéndose constantemente vigilada, citada erróneamente una y otra vez y sistemáticamente controlada por personas y sistemas que supuestamente debían estar de su lado. Nadie fuera de esa habitación lo sabe, y si están viendo esto esperando una respuesta clara y verificada al final, permítanme serles directo, no la obtendrán, porque no existe. Lo que sí obtendrán en los próximos minutos es cada detalle documentado, verificable y registrado de la verdadera historia que rodea esta afirmación. Cada dato histórico confirmado que explica por qué este rumor tiene tanta credibilidad. Y cuando lleguemos al final, comprenderán, crean o no en la autenticidad de la carta, por qué millones de personas no dejan de hablar de ella, porque historias como esta no se difunden tan lejos ni tan rápido simplemente por ser dramáticas. Se difunden porque encajan, porque se ajustan a una estructura que ha permanecido incompleta, esperando, durante casi 30 años. Y esta historia parece encajar en una estructura que casi todos los que recuerdan agosto de 1997 han llevado consigo, consciente o inconscientemente, desde entonces. Así que construyamos esa estructura, de forma adecuada. Empezando por la mujer que está en el centro de todo. Si esta carta existe, y esa sigue siendo una incógnita importante, y si fue escrita en algún momento durante el último año o dos de su vida, entonces surgió de un período que ha sido descrito por biógrafos, antiguos miembros de su equipo y periodistas que la siguieron de cerca durante esos años, como uno de los capítulos más profundamente solitarios que Diana jamás experimentó. Esto no es especulación, esta parte está documentada, cuenta con fuentes, consta en actas y está disponible para quien desee verificarla de forma independiente. Entre 1996 y 1997, en los meses posteriores a su divorcio de Carlos, Diana perdió el título de Su Alteza Real. Dicho título, que había ostentado desde el día en que se unió a la familia real en 1981, le fue retirado como parte del acuerdo de divorcio. Una decisión que, según numerosos relatos publicados a lo largo de los años, tuvo un peso simbólico mucho mayor que cualquier tecnicismo legal. Señaló de forma inequívoca para cualquiera que la observara que su posición formal dentro de la institución se había reducido. Su papel público se había contraído. Su acceso a la maquinaria de la vida real, el personal, la seguridad, la infraestructura que la había rodeado durante 15 años, se había reducido significativamente. Y, sin embargo, en una de las dinámicas más paradójicas de toda su vida pública, su fama personal durante ese mismo periodo no disminuyó. Se expandió, a nivel mundial, sin cesar. Prácticamente todos los indicadores disponibles la reconocieron, fotografiaron y siguieron con mayor intensidad en los medios de comunicación de todo el mundo durante los meses posteriores a su divorcio que en cualquier otro momento de su matrimonio. La brecha entre su posición institucional disminuida, marginada, despojada de su estatus formal y su visibilidad global enorme, en constante crecimiento, imposible de ignorar, creó una tensión que varias personas que la conocieron durante ese periodo describieron como genuinamente desestabilizadora. Era, en cierto modo, la mujer más famosa del mundo, y al mismo tiempo, alguien que sentía que la habían relegado silenciosamente a un segundo plano dentro de la familia a la que antes se esperaba que representara. Hay un detalle de este periodo que no se suele mencionar con la suficiente frecuencia, y que resulta relevante. Tras el divorcio, las medidas de seguridad de Diana cambiaron. El nivel de protección real del que gozaba como miembro activo de la familia se redujo. Esto está documentado.
Se informó en su momento y se confirmó en relatos posteriores. Seguía siendo una de las mujeres más reconocibles del planeta, seguida por los paparazzi prácticamente cada vez que salía a la calle, y sometida a un nivel de escrutinio mediático que se consideraría extremo, incluso para los estándares de la fama actual. Sin embargo, institucionalmente, su red de seguridad se había reducido. Si esto fue una consecuencia puramente procesal del acuerdo de divorcio o algo más deliberado, es una cuestión que se ha debatido durante años y no pretendemos resolverla aquí. Lo que no admite discusión es el efecto que tuvo en su percepción de su propia posición. Según numerosos testimonios, se sentía expuesta. Sentía que la institución, en cierto modo, le había retirado su protección de una forma que iba más allá de la burocracia. Fue durante este periodo, documentado, no especulado, que concedió la ahora famosa entrevista de 1995 a Martin Bashir para el programa Panorama. Esa entrevista existe. Cualquiera puede verla. En ella, Diana dijo ante las cámaras cosas que ningún miembro de alto rango de la familia real había dicho públicamente antes. Describió sentirse como una extraña dentro de una institución que nunca había aceptado del todo sus instintos, su franqueza emocional ni su negativa a adoptar la particular versión de compostura contenida que se esperaba de ella desde el momento en que entró en la vida real. Se describió a sí misma, con sus propias palabras, como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por otros, colocada según sus propósitos, sin tener nunca el control total de su propio destino. Y describió un tipo de soledad muy específico, no la soledad de estar físicamente sola. La soledad de ser observada constantemente por millones y millones de desconocidos en todo el mundo, mientras se sentía completamente invisible para las personas que realmente estaban cerca de ella. Reflexionen sobre esto, porque ese detalle específico, una mujer que se sentía invisible para sus seres queridos, volverá a aparecer de una forma inesperada. Y cuando lo haga, transformará por completo esta historia. Porque si Diana realmente escribió algo personal durante sus últimos meses, algo que sentía que no podía decir directamente, ni siquiera a sus seres queridos, no sería una anomalía. Encajaría en un patrón que, para el momento de su muerte, ya estaba completamente establecido, de forma trágica. Un patrón documentado en todas las biografías serias escritas sobre ella. Un patrón confirmado en sus propias declaraciones públicas. Un patrón visible para cualquiera que prestara atención durante esos años. El patrón de una mujer que intentó repetidamente comunicar algo importante a quienes la rodeaban, y que se encontró, una y otra vez, con silencio, evasivas o manipulación institucional, en lugar de la respuesta directa y honesta que buscaba. Y es precisamente por eso que esta historia, aún sin confirmar, ha tenido el impacto que ha tenido. No parece inventada. No parece una invención sacada de la nada para generar clics. Parece algo que siempre estuvo ahí. Un fragmento perdido de una imagen que el público ha estado observando durante décadas, que finalmente encaja en el lugar donde siempre debió estar. Aquí es donde la historia da un giro. Y aquí es donde deja de parecer un fragmento de la historia y empieza a parecer algo que está sucediendo ahora mismo, en tiempo real. A un hombre real al que la mayor parte del mundo ha visto crecer frente a cámaras que él nunca pidió. Según los mismos relatos no verificados que circulan actualmente entre los seguidores de la realeza, y debemos recalcar que nada de esto ha sido confirmado de forma independiente, no fue Carlos quien recibió primero estas páginas, supuestamente fue Guillermo. La afirmación de varias fuentes, ninguna de las cuales ha querido ser identificada públicamente, es que el propio Carlos decidió entregar el material a su hijo mayor, que eligió un lugar privado, que no había asistentes presentes, ni cámaras, ni registro oficial. Simplemente un padre entregando a su hijo algo que, al parecer, lo había estado esperando desde su adolescencia. Algo que, si este relato es cierto, se había ocultado deliberadamente hasta que alguien decidió que había llegado el momento. Reflexionemos un momento sobre esa cifra. 15.
Guillermo tenía 15 años cuando su madre falleció en un accidente de coche en un paso subterráneo de París el 31 de agosto de 1997. 15 años no es la edad de un niño, técnicamente. Pero William no tiene ni de lejos la edad suficiente para asimilar la pérdida que sufrió aquella noche, ni siquiera la de la realeza. Una pérdida que no fue privada. Una pérdida que se transmitió en tiempo real a cientos de millones de personas en todo el planeta. Una pérdida que no se manifestó con un duelo familiar silencioso, sino con mares de flores a las puertas del palacio, depositadas por desconocidos que creían, con una intensidad que aún sorprende a los historiadores que estudian aquella semana, que habían perdido a alguien que también les pertenecía. Lo que le sucedió a William en los días posteriores a la muerte de su madre no es especulación. Es historia documentada por biógrafos, fotógrafos y periodistas que estuvieron presentes. Escritores que lo han seguido durante décadas, entre ellos Penny Junor, que tuvo acceso directo a personas de su entorno, han descrito de forma consistente e independiente a un niño que se volvió reservado casi de la noche a la mañana, no gradualmente, no a lo largo de meses o años, casi de inmediato. Fue como si se hubiera activado un interruptor. La franqueza que describían quienes lo conocían antes de aquel verano fue reemplazada, rápida y visiblemente, por una especie de coraza emocional. Un muro, una compostura deliberada, casi mecánica, que para quienes la observaban parecía menos un rasgo de personalidad y más un mecanismo de supervivencia que se activaba en tiempo real, bajo presión, a la vista de todo el mundo. Caminó detrás del ataúd de su madre el día de su funeral. Tenía 15 años. Su hermano menor, Harry, caminaba unos pasos delante. Su abuelo, el príncipe Felipe, caminaba a su lado. El trayecto era largo. El silencio de la multitud que llenaba las calles era, según todos los presentes, casi insoportable. Cientos de miles de personas inmóviles, observando a dos chicos caminar hacia la iglesia donde les esperaba el cuerpo de su madre. William mantuvo la mirada fija al frente durante todo el camino. No lloró, o si lo hizo, ninguna cámara lo captó. Fingió compostura. Fingió autocontrol. Hizo lo que se esperaba de él frente al mundo entero, en el que casi con toda seguridad fue el peor día de su vida. Años después, William hablaría públicamente sobre aquella caminata. La describió, con sus propias palabras, como una de las cosas más difíciles que jamás le habían pedido que hiciera. También ha hablado, en más de una ocasión, sobre la cualidad surrealista de caminar en ese tipo de silencio. Un silencio producido no por el vacío, sino por cientos de miles de personas que colectivamente optaron por guardar silencio mientras dos chicos pasaban. Ese tipo de silencio, según quienes han hablado con él al respecto, no te abandona. Permanece. Está presente en el trasfondo de cada aparición pública, de cada evento formal, de cada momento en que las cámaras lo enfocan y se espera que mantenga la misma compostura que tenía a los 15 años. Esa imagen, un chico de 15 años mirando fijamente al frente detrás de un ataúd, está grabada a fuego en la memoria de toda una generación. Y es precisamente esa imagen, esa historia, esa realidad documentada e innegable, lo que hace que la historia de la carta, aún sin confirmar, parezca no solo plausible, sino casi inevitable. Porque si Diana realmente dejó algo para su hijo mayor, algo que quería que recibiera solo cuando estuviera preparado, la pregunta que surge es tan simple como brutal. ¿Cuándo habría llegado ese momento? A los 15 años, destrozado por el dolor y sometido a un nivel de escrutinio público que ningún niño debería tener que soportar. A los 18, al terminar la escuela y comenzar sus primeros años de servicio público, aún cargando con el peso de una pérdida que nunca había tenido espacio para sanar en privado. A los 21, al empezar la universidad intentando, según todos los testimonios, forjarse una vida que se pareciera a la normalidad, lejos de las cámaras, los titulares y la constante y asfixiante conciencia de que cada expresión de su rostro era interpretada por millones de desconocidos.
A los 29 años, convirtiéndose en padre por primera vez, sosteniendo a su propio hijo, y quizás por primera vez, empezando a comprender, desde dentro, el precio que le habría costado a su madre expresar con palabras algo que no se atrevió a decir en vida. La verdad es que no sabemos cuándo tuvo lugar este intercambio, si es que tuvo lugar. Nadie fuera de la familia ha confirmado la fecha, nadie ha confirmado el lugar, nadie ha confirmado el año. El momento que se baraja ahora, décadas después, con Guillermo en sus 40, padre de 3 hijos, más cerca que nunca del trono que algún día heredará, añade un peso a esta historia que resulta extremadamente difícil de ignorar, incluso sin un solo detalle confirmado. Pero aquí está la parte que aún no se ha tratado lo suficiente, y es la parte que cambia por completo el sentido de toda esta historia una vez que se reflexiona sobre ella con detenimiento. ¿Qué sabía Carlos? ¿Y cuándo lo supo? Porque si los relatos que circulan ahora son siquiera parcialmente ciertos, entonces Carlos no se topó con este material por casualidad hace poco. En todas las versiones de esta historia que han salido a la luz, se da a entender que este material se conocía al menos por alguien con autoridad dentro de la familia desde hace mucho tiempo. Posiblemente décadas. Y la decisión de entregárselo a William ahora, si es que se tomó, no fue casual. Fue supuestamente una decisión deliberada. Una decisión sobre el momento oportuno. Una decisión sobre la preparación. Una decisión que alguien, según se dice, Charles, tomó en nombre de su hijo sobre cuándo un hombre adulto tendría permitido leer las palabras que su madre fallecida había escrito para él. Piensen por un momento en la trascendencia de esto. Un padre decidiendo cuándo su hijo adulto está listo para escuchar a su madre fallecida. No es algo trivial, no es un detalle de procedimiento. Es una decisión cargada de suposiciones sobre el duelo, sobre el control, sobre quién decide cuándo se permite que la verdad emocional llegue a la persona a la que siempre estuvo destinada. Y dependiendo de cómo se interprete esa decisión, como protectora o controladora, como amorosa o paternalista, como sabia o como una extensión del mismo tipo de control institucional contra el que Diana luchó durante sus últimos años, Charles se presenta como un padre atento o como una figura más que se interpone entre Diana y las personas a las que intentaba llegar. No vamos a decirles cuál interpretación es la correcta, porque no contamos con suficiente información confirmada para saberlo. Lo que sí podemos afirmar es que la tensión entre estas dos interpretaciones, protección versus control, es una de las tensiones más antiguas y arraigadas en la historia moderna de esta familia. Y atraviesa directamente el centro de esta historia, lo quisieran o no los involucrados. Ahora entremos en un terreno sobre el que debemos ser completamente transparentes. Todo lo que se expone en la siguiente sección es especulación. Es una especulación fundamentada, basada en décadas de comportamiento real documentado, pero no deja de ser especulación, y queremos que sepan exactamente dónde se encuentra la línea entre la realidad y la interpretación antes de cruzarla. Si algo así fuera real, si material privado relacionado con Diana, material con un auténtico peso emocional, corriera el riesgo de llegar al conocimiento público, ¿qué haría una institución como el Palacio? La respuesta, basada en décadas de comportamiento institucional extremadamente bien documentado, es casi con toda seguridad la misma que ha hecho cada vez que material sensible ha tocado algo relacionado con el nombre de Diana desde 1997. Nada, al menos públicamente, ni un comentario, ni una confirmación, ni una negación. Un muro de silencio cuidadosamente orquestado, mantenido con la disciplina que solo una institución con siglos de experiencia en la gestión de la opinión pública puede sostener. Históricamente, la esperanza siempre ha sido la misma, que si el Palacio simplemente se niega a dialogar, la atención pública acabará desviándose hacia otro tema, y las preguntas sin respuesta perderán su urgencia antes de convertirse en exigencias irresistibles. Este patrón no es una mera especulación, es uno de los aspectos mejor documentados de cómo la monarquía moderna gestiona la información sensible.
Lo que sí es especulativo es si se está aplicando ahora mismo, en respuesta a esta historia en concreto. Y sobre esa cuestión simplemente no tenemos suficiente información para opinar. Lo que sí podemos afirmar es que si damos crédito a fuentes internas y queremos dejar claro lo condicional que es esta afirmación, es posible que ya se estén produciendo conversaciones discretas y extremadamente cuidadosas dentro de la familia sobre si este material debería llegar a trascender al pequeño grupo que aparentemente ya lo conoce. ¿Y cómo? Si esas conversaciones se están produciendo, el cálculo sería sencillo desde un punto de vista institucional. La muerte de Diana sigue siendo, casi 3 décadas después, uno de los acontecimientos más analizados, más emotivos y en ciertos sectores del debate público más plagados de teorías conspirativas en toda la historia moderna de la monarquía británica. Cualquier nuevo material relacionado con ella, verificado o no, auténtico o inventado, significativo o trivial, tiene el potencial de reavivar un interés público que, una vez iniciado, resulta casi imposible de controlar o contener para cualquier institución, por muy experimentada que sea. Y este cálculo se complica aún más al considerar el nombre que aún no se ha mencionado en este video, pero que seguramente le vino a la mente al empezar a verlo. Harry. Porque ninguna narración honesta de esta historia, ninguna versión que intente reflejar la realidad completa en lugar de un fragmento edulcorado, puede prescindir de su presencia en la conversación. La relación entre los dos hermanos ha sido descrita por numerosos medios de comunicación fiables como profundamente tensa durante varios años. Ambos hombres han reconocido aspectos de esa tensión en sus propias declaraciones públicas, a través de diferentes canales y con diferentes enfoques, mientras que las causas específicas, el cronograma preciso de la ruptura y el alcance total del daño siguen siendo objeto de controversia, parcialmente privados y sujetos a versiones contradictorias según quien las cuente. Esto está documentado. La ruptura es real, el dolor, según todos los testimonios fidedignos disponibles, es real para ambas partes. El propio Harry ha hablado públicamente sobre su relación con su hermano, en entrevistas, en la serie documental de Netflix en la que participó con Meghan y en sus memorias, donde abordó la fractura directamente y con considerable detalle. William ha sido mucho más reservado en sus declaraciones públicas, como es habitual en él, pero ha hecho referencias, a través de canales cuidadosamente controlados, a la dificultad de la situación. La imagen que emerge de ambas partes, incluso teniendo en cuenta las narrativas contrapuestas y las diferentes versiones de los hechos, es la de una relación que alguna vez fue extremadamente cercana y que ha sufrido un daño real y significativo a lo largo de los años. Y si las cartas relacionadas con su madre han reaparecido realmente, en cualquier forma y en cualquier medida, la pregunta que sigue es tan obvia que apenas necesita ser planteada. ¿Lo sabe Harry? ¿Ha visto algo de ello? ¿Se lo dijeron antes de que sucediera, después o nunca? ¿O se trata, como ya han empezado a especular algunos en Internet, de otro caso en el que algo profundamente personal relacionado con Diana llega primero a un hermano que al otro? Un patrón que, si la información generalizada sobre su distanciamiento es cierta, solo profundizaría una brecha que ya les ha causado un daño real, documentado y público a ambos. Debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos, porque este es precisamente el punto en una historia como esta, donde la especulación puede convertirse en algo injusto para personas reales que aún lloran, en todo el sentido de la palabra. La pérdida de una mujer a la que el mundo entero se apropió desde el momento de su muerte. Así que digámoslo con la mayor claridad posible, sin rodeos. No sabemos si Harry ha sido informado de nada de esto. No sabemos si existe alguna tensión específica relacionada con este material, suponiendo que exista. Lo que sí sabemos, porque se ha informado consistentemente desde múltiples perspectivas, durante muchos años,
es que la relación de ambos hermanos con la memoria de su madre sigue siendo uno de los aspectos más delicados, celosamente guardados y emocionalmente volátiles de sus vidas públicas. Cualquier material genuinamente relacionado con Diana tiene el poder de unirlos o de distanciarlos aún más, y el resultado depende enteramente de cómo se maneje, quién lo haga y si ambos tienen el mismo acceso a la verdad que pueda contener. Y hay un elemento más que no se ha abordado lo suficiente y que involucra a la persona que, durante más tiempo que casi nadie en la historia moderna, ocupó la posición de máxima guardiana dentro de esta familia, la reina Isabel II. Ya falleció. Murió en septiembre de 2022, a los 96 años, tras un reinado de 70 años, el más largo de la historia británica. Durante esas 7 décadas acumuló más conocimiento institucional sobre el funcionamiento interno de la Casa de Windsor que cualquier otra persona que haya vivido. Fue testigo de matrimonios, divorcios, escándalos, abdicaciones, nacimientos y muertes en la familia que dirigía, y según todos los relatos biográficos fidedignos, lo asimiló todo con una disciplina y discreción casi impenetrables. No comentaba públicamente sobre asuntos familiares, no filtraba información, no confiaba en nadie, salvo a un número extraordinariamente reducido de personas, y posiblemente ni siquiera a ellas. ¿Sabía de la existencia de estas cartas, si es que existen? ¿Tuvo algún papel, en algún momento, en la decisión sobre cuándo o si debían llegar a manos de Guillermo? No tenemos confirmación en ningún sentido, y cualquiera que afirme tener certeza sobre este punto específico está especulando, por muy seguro que parezca. Pero esto es lo que vale la pena recordar, porque está documentado. Según todos los testimonios, Elizabeth protegía ferozmente la institución. A veces, según sus críticos, a expensas de las personas que la integraban. Valoraba el orden. Valoraba el control sobre la narrativa, valoraba el largo plazo por encima del impulso emocional. Si un material tan personal, tan potencialmente desestabilizador, tan profundamente ligado al capítulo más doloroso de la historia moderna de la familia, existió realmente en algún lugar de los archivos privados familiares, es totalmente plausible que ella lo supiera. Igualmente plausible, y esto es importante, que eligiera, deliberada y estratégicamente, ignorarlo. Dejarlo en manos de Charles. Permitir que un padre manejara algo tan delicado directamente con su hijo, sin su participación, sin su autoridad y sin dejar rastro alguno. Esa clase de distancia deliberada, saber exactamente dónde está el límite y elegir conscientemente posicionarse del lado que deja menos huellas, es, según quienes la estudiaron de cerca durante décadas, una de las características más distintivas de la forma de actuar de Isabel. Y con o sin conocimiento de estas cartas, la posibilidad de su implicación añade una capa más de incertidumbre irresoluble a una historia que ya se construye casi por completo a partir de hechos que no podemos confirmar. Hay otro aspecto importante que merece reflexión y tiene que ver con el momento. No el momento de la supuesta entrega, sino el momento en que esta historia llega a la opinión pública. Porque las historias relacionadas con Diana no surgen al azar. Surgen en ciclos, surgen en torno a aniversarios, surgen cuando algo en el panorama informativo actual crea un vacío, una apertura emocional, que una historia sobre Diana puede llenar como ninguna otra. El hecho de que esta historia circule ahora al acercarse otro aniversario de su muerte en agosto, mientras la monarquía continúa atravesando la transición generacional más significativa de sus 70 años y la cuestión de qué tipo de rey será Carlos aún está lejos de resolverse, no es casual. No significa que la historia sea inventada. Pero sí significa que, incluso si cada palabra fuera cierta, está saliendo a la luz en un entorno mediático preparado, tanto estructural como emocionalmente, para amplificarla mucho más allá de lo que su base probatoria normalmente respaldaría. Y vale la pena tener esto en cuenta, porque afecta la forma en que todos, incluida la persona que está viendo esto ahora mismo, procesamos lo que escuchamos. El impacto emocional de esta historia es enorme.
La base probatoria que la sustenta es prácticamente inexistente. Y la distancia entre estas dos realidades es donde reside cada versión de esta historia. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Nos queda un relato no confirmado, basado en un hombre que ha pasado casi 3 décadas aprendiendo a sobrellevar el duelo en privado, mientras vivía una vida que, desde los 15 años, ha sido implacablemente pública. Según todos los testimonios fidedignos que tenemos, William es alguien que protege su mundo emocional con una intensidad que quienes lo rodean han descrito como casi absoluta. Amigos, biógrafos, colegas y antiguos empleados han observado de forma independiente y a lo largo de muchos años lo poco que permite que alguien fuera de su círculo más íntimo lo vea afectado. Con qué cuidado ha construido y mantenido un muro entre el niño que perdió a su madre una noche de agosto en París y el hombre que ahora, en el momento de escribir esto, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono británico. Ese muro es real. Está documentado. Ha sido observado por demasiadas personas independientes durante demasiados años como para descartarlo como una simple narrativa mediática. Y si esta historia es cierta, si realmente existe una carta o una colección de cartas escritas por Diana y dirigidas a él, que finalmente llegaron a sus manos décadas después de haber sido escritas, entonces lo que supuestamente ocurrió en esa habitación no fue solo un hombre leyendo palabras en una página. Fue un momento en el que ese muro, el muro que ha construido durante toda su vida adulta, se enfrentó a lo único que quizás nunca estuvo diseñado para soportar: la voz de su madre, alcanzándolo desde el otro lado de 29 años de silencio, diciendo algo que nunca había podido decir en vida. Y por eso esta historia se ha difundido de esta manera. No porque la gente necesite verificarla. No porque las pruebas sean irrefutables. No porque una sola institución creíble haya confirmado un solo detalle. Se ha difundido porque la pregunta central, ¿qué le habría dicho Diana a su hijo si hubiera podido decir lo que temía decir en voz alta?, es una pregunta que toda una generación se ha hecho desde que vieron a un chico de 15 años caminar tras el ataúd de su madre en directo por televisión. Un chico que no lloró, o que lloró donde ninguna cámara podía alcanzarlo. Un chico que miraba fijamente al frente y aparentaba autocontrol porque el control era lo único que parecía esperarse de quienes lo rodeaban. Esa imagen, ese chico, ese ataúd, ese silencio, es la razón por la que esta historia resuena de esta manera. Es la razón por la que personas que nunca han conocido a William, que nunca han estado dentro de un palacio, que no tienen ninguna conexión personal con la familia real, sienten algo al leer esas 11 palabras sin verificar, porque la pregunta que plantean no es en realidad una pregunta sobre la realeza, es una cuestión humana. Se trata de si aquello que las personas no pueden expresar en voz alta durante su vida puede llegar a quienes siempre estuvieron destinados a ello, incluso décadas después. Y si, cuando finalmente llega, sana algo, o si simplemente reabre una herida que había estado aprendiendo a cicatrizar lenta y dolorosamente. Si al ver esto te encontraste recordando dónde estabas en agosto de 1997, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo pueden decirte el lugar exacto donde estaban cuando escucharon la noticia. La misma habitación, el mismo momento, esa memoria colectiva compartida entre países, entre culturas a lo largo de toda una generación. Es una parte importante de por qué esta historia no confirmada ha viajado tan lejos y tan rápido. Porque no se trata solo de William, se trata de todos los que lo vieron, de quienes nunca dejaron de verlo y de quienes, consciente o inconscientemente, han estado esperando el resto de la historia. Hay una última reflexión que queremos compartir contigo. El duelo no sigue un horario, no llega a tiempo, no espera a que las instituciones la aprueben, ni a que los guardianes decidan que el momento es el adecuado, ni a que los equipos de relaciones públicas redacten el texto perfecto, y las palabras que las personas que amamos no pueden decirnos en vida no caducan. No pierden su significado por el paso de las décadas. Permanecen allí, esperando,
Y si los relatos que rodean esta historia tienen algo de cierto, finalmente encuentran su camino hacia la persona a la que siempre estuvieron destinadas, no cuando el momento es perfecto, sino cuando alguien, por fin, decide dejar de esperar la perfección y simplemente se las entrega. Quizás a eso es a lo que esta historia, confirmada o no, vuelve una y otra vez, a la idea de que algunas palabras no están destinadas a llegar en el momento oportuno, que algunas verdades tardan décadas en cruzar la distancia entre quien las escribió y quien siempre debió leerlas, y que cuando finalmente llegan en una habitación silenciosa, sin cámaras, sin personal, sin maquinaria institucional a la vista, la cuestión de si el momento fue el adecuado o no deja de importar por completo, porque las palabras están ahí y la persona para la que fueron escritas finalmente las tiene en sus manos. Quizás nunca sepamos si esta historia es cierta. Quizás nunca podamos confirmar si Diana dejó algo para sus hijos. Pero la razón por la que esta historia sigue circulando, la razón por la que ha logrado destacar entre el ruido de todos los demás titulares sobre la realeza que compiten por la atención, es que responde a una pregunta que la gente ni siquiera se había planteado. ¿Qué pasó con las cosas que Diana no pudo decir? Y es posible, solo posible, que finalmente hayan encontrado el camino de regreso a casa. Así que esto es lo que queremos saber de ustedes. ¿Qué creen que Diana hubiera querido que sus hijos supieran, si es que realmente les dejó algo? ¿Creen que William ya lo ha leído, si es que existe? ¿Y creen que Harry también merece verlo, sea cual sea la respuesta? Compartan sus opiniones en los comentarios de abajo. Esta es una historia donde cada perspectiva importa, y leemos todos los comentarios. Y si esta historia les conmovió, aunque sea un poco, hagan una cosa antes de irse: denle a me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones, porque seguiremos de cerca esta historia a medida que se desarrolle. Si surgen más detalles, se enterarán aquí primero. Claramente hay mucho más detrás de la historia privada de esta familia de lo que el público ha podido ver, y no dejaremos de investigar hasta que se revele la verdad completa, sea cual sea. Gracias por vernos.